El conductor del autobús encontró a un niño en la parada con una nota que decía, «Cuida de él». Lo llevó a su esposa, que no podía tener hijos. Y al regresar del trabajo unas horas después, vio algo que lo hizo detenerse en el umbral. La nieve caía en grandes copos, cubriendo lentamente la ciudad con un manto blanco. La luz tenue de las farolas iluminaba las calles desiertas. John conducía el autobús por la ruta nocturna, mirando fijamente la carretera cubierta de nieve. Las manos, que descansaban sobre el volante, estaban llenas de callos, huellas de 20 años de trabajo como conductor. El último viaje de hoy fue inusualmente tranquilo. Casi no había pasajeros, solo un par de estudiantes se bajaron cerca del dormitorio y una anciana con bolsas pesadas a la que ayudó a llegar a la parada cerca del mercado. El reloj en el panel de instrumentos marcaba las 23:40. Una parada más, luego el giro en la última parada y a casa, al calor. Ion sonrió involuntariamente, imaginando cómo Catherine, su esposa, lo recibiría con la cena. 15 años juntos, y ella aún lo esperaba después de cada turno, sin acostarse a dormir. El autobús se detuvo lentamente en una parada en las afueras de la ciudad. John ya estaba a punto de pasar de largo. ¿Quién esperaría el transporte con tanto frío y además a tan altas horas? Pero de repente vio una pequeña figura sentada en un banco. Su corazón dio un vuelco. Frenó bruscamente y abrió las puertas. ¿Qué es eso?, murmuró para sí mismo, mirando a través del cristal. En el banco estaba un niño. Un pequeño niño, envuelto en una chaqueta azul gastada que no le quedaba bien. El gorro se le había deslizado sobre los ojos, y los zapatos colgaban por encima del suelo, sus pies no llegaban a la acera nevada. John saltó del autobús, olvidando ponerse su chaqueta de uniforme. «Niño, ¿qué haces aquí solo?». Se agachó frente al niño. «¿Dónde están tus padres?». El niño levantó la cabeza. Su rostro estaba rojo por el frío y sus ojos llorosos. Pequeñas manos apretaban una mochila gastada con la imagen de algún personaje de dibujos animados. «Me llamo Marcus», dijo en voz baja. Sus labios temblaban por el frío. «Papá dijo que esperara aquí. Dijo que un buen hombre vendría a recogerme». La calle desierta, cubierta de nieve. Ni huellas, ni coches, ni transeúntes. Solo el niño en la parada. «¿Hace mucho que esperas?», preguntó John. «No lo sé», el niño se encogió de hombros. «Papá me dio esto». Extendió un papel arrugado, doblado por sus pequeños dedos. John desdobló la nota. La escritura desigual decía: «Cuídalo. Se llama Marcus. Yo ya no puedo más». Dentro de él todo se heló, y no era el frío. ¿Quién podría abandonar a un niño en invierno en una parada de autobús? ¿Qué clase de monstruo haría algo así? John miró a su alrededor una vez más. ¿Sería una broma? ¿Estaría alguien observando desde la oscuridad? Pero a su alrededor solo había silencio, interrumpido por el suave crujido de la nieve que caía. «Vamos al autobús». «Ahí hace calor», dijo John, tomando la manita helada del niño. Marcus se levantó obedientemente, sosteniendo fuertemente su mochila. El interior del autobús estaba cálido. John sentó al niño en el asiento delantero, justo detrás del asiento del conductor, y puso la calefacción a toda potencia. «Ahora te calientas». Se quitó la bufanda y se la envolvió alrededor del cuello del niño. «Y yo pensaré qué hacer». Sus pensamientos estaban confundidos. Ion miró al niño. Él estaba sentado en silencio,
casi sin moverse. Solo sus ojos brillaban en la penumbra del autobús. ¿Tienes hambre?, preguntó John, recordando que en su bolso tenía bocadillos que Catherine le había preparado. Marcus asintió tímidamente. John sacó el paquete con los bocadillos y se los extendió al niño. Toma. Solo no te apresures, no vayas a atragantarte. Marcus comía despacio, masticando cuidadosamente cada bocado. ¿Cuántos años tienes?, preguntó John, tratando de hacer hablar al niño. 6, en primavera, respondió Marcus, tragando un trozo de pan. ¿En marzo? ¿Vas a la escuela? No, aún no. Mamá dijo que iría en otoño. Mamá. Entonces, tenía mamá. Pero, ¿dónde está? ¿Por qué su padre abandonó al niño? Ion sintió cómo la ira comenzaba a hervir dentro de él. ¿Cómo podía alguien hacerle esto a su propio hijo? ¿Y tu mamá dónde está? El rostro del niño de repente se puso serio, como si ya no fuera un niño. Mamá está enferma. Muy enferma. Papá dijo que la llevaron al hospital. Y que no va a regresar. Y luego me trajo aquí. Ion apretó los puños. ¿Qué clase de persona podía hacer algo así? La esposa en el hospital, el niño abandonado en la calle, con este frío. 1 hora o 2 más, y el niño podría haberse congelado hasta morir. ¿Sabes dónde vives? ¿La dirección, la calle? Marcus negó con la cabeza. Nos mudamos hace poco a un apartamento nuevo. Todavía hay cajas por todas partes. Un callejón sin salida. John miró el reloj, casi medianoche. ¿Qué hacer? ¿Llevar al niño a la policía? Lo asustarían y luego lo enviarían a un orfanato hasta que se aclarara la situación. Pasar la noche en una institución pública, entre extraños, después de tanto estrés. La decisión llegó de repente. John sacó su teléfono y marcó el número de su esposa. Catherine, ¿no estás dormida aún?, preguntó cuando alguien contestó al otro lado. Te estoy esperando, como siempre. La voz de Catherine sonaba cálida, hogareña. ¿Pasa algo? ¿Te estás retrasando? Catherine, John vaciló, sin saber cómo explicar la situación. No vengo solo. ¿Qué quieres decir? Se notó sorpresa en la voz de su esposa. Encontré a un niño en la parada. Estaba solo, con este frío. Con una nota que decía que lo habían abandonado. ¿Te lo imaginas? El teléfono quedó en silencio por un momento. Catherine, ¿estás ahí? Sí, te escucho. La voz de Catherine tembló. ¿Cuántos años tiene? Casi 6. Un niño, se llama Marcus. Silencio de nuevo. Y luego. Llévalo a casa. Por supuesto. Ahora mismo preparo la cama y caliento la cena. Ion sintió como una ola de calidez se esparcía dentro de él. Su Catherine. Siempre comprensiva, siempre dispuesta a ayudar. Tanto que habían soñado con tener hijos, pero no pudieron. Y ahora, este niño, abandonado por su propio padre. Gracias, querida. Ya voy para allá. Guardó el teléfono y se volvió hacia Marcus. Entonces, ¿vas a venir a mi casa? Mi esposa ya está esperando, está preparando la cena. Y mañana veremos qué hacer. Está bien, Marcus asintió, y en sus ojos brilló algo parecido a la esperanza. ¿Tienen televisor?, preguntó de repente. Ion sonrió. Claro que sí. Televisor,
bañera con agua caliente y cama limpia. Vamos. Sacudió la nieve que se había acumulado en el parabrisas. En el retrovisor vio cómo Marcus, abrazando su mochila, miraba por la ventana. A la luz de las farolas, John notó algo extraño, el perfil del niño. Su nariz, la línea de su barbilla. Todo parecía vagamente familiar. Como si ya lo hubiera visto antes. John sacudió la cabeza. Simplemente era cansancio. Un largo turno, la tensión. Lo más importante ahora era llevar al niño a casa, a un lugar cálido y seguro. Ya mañana pensarían en qué hacer. El camino hasta su casa tomó unos 30 minutos. Marcus estuvo casi todo el tiempo en silencio, respondiendo a las preguntas de John con frases cortas. Se notaba que el niño estaba cansado y congelado, a pesar de la calefacción funcionando. John vivía en un edificio de apartamentos común en las afueras de la ciudad. Un viejo edificio de 9 pisos, nada especial. Pero su apartamento con Catherine era acogedor y bien cuidado, ambos amaban la limpieza y el orden. Aparcó el autobús en el estacionamiento del parque de autobuses, tomó a Marcus de la mano y comenzaron a caminar hacia el edificio. La nieve ya había dejado de caer, pero el frío había aumentado, las mejillas ardían por el hielo. Casi hemos llegado, dijo John, sintiendo como la pequeña mano en la suya temblaba levemente. Entraron en el vestíbulo. El viejo ascensor emitió un ruido pesado mientras los llevaba al 6º piso. Marcus miraba con curiosidad el interior del ascensor, tocando los botones brillantes. En nuestra casa no había ascensor, dijo de repente. Vivíamos en el 2º piso. Y ahora, no sé. Se encogió de hombros. Nos mudamos mucho. El ascensor se detuvo. John caminó por el pasillo, sacó las llaves. Pero antes de que pudiera insertar la llave en la cerradura, la puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Catherine, una mujer de estatura baja, con un rostro amable y el cabello rubio recogido en un moño. ¡Qué rápido han llegado!, sonrió, pero en sus ojos John vio preocupación. Catherine dirigió la mirada hacia Marcus, y su rostro se suavizó. «Hola, Marcus. Soy Catherine. Pasa, no seas tímido. La cena ya está en la mesa». Marcus dio un paso inseguro hacia el recibidor. John le ayudó a quitarse la chaqueta y los zapatos. El niño estaba vestido de manera modesta, la chaqueta claramente le quedaba grande, los pantalones estaban desgastados, y los zapatos estaban muy gastados. «Te preparé té caliente con limón para que te calientes y albóndigas con puré», dijo Catherine. «John siempre dice que mis albóndigas son las más sabrosas». John miró a su esposa, luego al niño. Y su corazón se llenó de calidez. Siempre habían soñado con tener hijos. Tantos años intentando. Y luego, un diagnóstico terrible. Infertilidad. Catherine lloró durante mucho tiempo, se culpaba a sí misma. Él la consolaba, le decía que estaban bien solo los dos, que la felicidad no está en los hijos. Y él, a veces, al pasar cerca de una escuela o una guardería, miraba con nostalgia a los niños ajenos, imaginando cómo sería su hijo con Catherine. Marcus se sentó a la mesa. Catherine puso delante de él un plato con comida caliente y una taza de té. El niño miró con cautela al principio, pero luego, tras recibir un asentimiento aprobatorio de John, empezó a comer. ¿Te congelaste mucho allí, en la parada?, preguntó Catherine, sentándose frente a Marcus. Un poco, respondió el niño con esfuerzo. Ella echó una mirada preocupada a su esposo. John movió la cabeza, luego hablaremos,
parecía decir. ¿Y las albóndigas están ricas? Intentó distraer al niño Catherine. Marcus asintió con seriedad. Muy ricas. Mi mamá también hacía albóndigas, pero no tan esponjosas. ¿Tu mamá cocinaba bien? Preguntó John con cautela. Sí, asintió Marcus. Solo que a menudo se cansaba y tosía mucho. Y papá decía que ella estaba fingiendo. John apretó los puños bajo la mesa. ¿Qué tipo de hombre era ese padre? Su esposa estaba enferma y él pensaba que ella fingía. De repente, Marcus bostezó ampliamente, tapándose la boca con la palma de la mano. Oh, perdón, se sonrojó. No pasa nada, sonrió Catherine. Estás cansado. Termina de comer y vamos a dormir. Te preparé la cama en el salón, en el sofá, está muy cómodo allí. Catherine lo ayudó a lavarse y a cepillarse los dientes, por suerte, encontró un pijama de repuesto. Luego lo acompañó al salón, donde ya había preparado la cama con sábanas limpias en el sofá cama. ¿Estás cómodo aquí? Preguntó, arreglando la almohada. Sí, asintió Marcus, sentándose cuidadosamente en el borde del sofá. Gracias. De repente, se quedó callado y luego rápidamente abrazó a Catherine. Son buenos. Como en el cuento sobre las buenas personas que mi mamá leía. Catherine sintió un nudo en la garganta. Abrazó al niño y le acarició la cabeza. Duerme, Marcus. Mañana será otro día. Todo estará bien. Cuando el niño se acostó y cerró los ojos, Catherine salió silenciosamente de la habitación. John la esperaba en la cocina, sentado a la mesa con una taza de té. ¿Y ahora qué? Preguntó Catherine en voz baja, sentándose junto a su marido. No lo sé, respondió John honestamente. Probablemente mañana habrá que llamar a la policía. Pero me da pena el niño. Mandarlo al sistema. Ya sabes lo que pasa con los niños allí. Catherine miraba pensativamente sus manos. ¿Sabes qué es raro? Se parece a ti en algo. John levantó las cejas, sorprendido. ¿A mí? ¿Por qué dices eso? No sé, se encogió de hombros Catherine. Tal vez me pareció. Los ojos, las cejas, la línea de la barbilla. Algo tan sutil. John recordó que él también había notado algo familiar en el aspecto del niño. Probablemente sea solo una coincidencia, dijo, tratando de alejar ese extraño sentimiento. Se quedaron un poco más en la cocina, hablando sobre qué hacer a continuación, y luego se fueron a dormir. John estuvo mucho rato en la cama sin poder dormir, mirando al techo. En su cabeza daban vueltas muchos pensamientos sobre el niño abandonado, el padre insensible, la madre enferma. Y no sabía si era cansancio o algo más lo que le oprimía el pecho. Una extraña inquietud. Como si estuviera pasando por alto algo importante. La mañana resultó nublada. La luz gris se filtraba a través de las cortinas mal cerradas. Catherine se despertó antes de lo habitual. John dormía profundamente a su lado, se había acostado tarde, casi a las 2 de la madrugada. Ella se deslizó cuidadosamente fuera de las mantas, intentando no despertar a su marido, y salió de la habitación a punta de pies. Lo primero que hizo Catherine fue asomarse al salón. Marcus dormía acurrucado, abrazando su pequeña mochilita. Algo se apretó en su corazón al ver a ese niño. 7 años. 7 años que John y ella habían soñado con tener hijos. Después del tercer intento fallido de FIV, los médicos dieron el veredicto final:
no tendrían hijos. Catherine no salió de casa durante una semana, luego reunió fuerzas y se dijo a sí misma, así tiene que ser. Cerró suavemente la puerta del salón y se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Eran las 7 de la mañana. John se despertaría a las 8, tenía turno de día. Y el niño, que siga durmiendo un poco más, necesita descansar después de lo de ayer. Catherine cortó pan para las tostadas y puso la tetera. La rutina matutina familiar la ayudaba a ordenar sus pensamientos. ¿Qué harían con el niño? Claro, habría que llamar a la policía. No se puede simplemente tomar a un niño ajeno y quedárselo. Pero, por otro lado, Catherine recordó la nota que John le mostró ayer. Cuídalo. Se llama Marcus. Yo ya no puedo más. ¿Qué madre dejaría a su hijo voluntariamente? O tal vez fue el padre. John había dicho que el niño mencionaba tanto a su madre como a su padre. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido en el salón. Catherine corrió allí y vio que Marcus ya estaba despierto, sentado en el sofá, mirando a su alrededor. Buenos días, dijo suavemente, sentándose junto a él. ¿Cómo dormiste? Marcus parpadeó varias veces, como si estuviera recordando dónde estaba y qué había pasado. Bien, respondió finalmente. ¿Y dónde está el tío John? Todavía está durmiendo. Pronto se levantará y se irá a trabajar. ¿En autobús? Preguntó el niño. Sí, él es conductor, sonrió Catherine. ¿Y tú quieres lavarte y desayunar? Marcus asintió y se bajó del sofá. Su pijama, en realidad, una camiseta común que no le quedaba bien y pantalones deportivos, estaba arrugada. Catherine notó para sí misma que debía comprarle ropa adecuada al niño, pero inmediatamente se reprendió, aún no habían decidido qué hacer a continuación. Mientras Marcus se lavaba en el baño, Catherine vio su mochilita. Dejada sobre el sofá, de color azul, desgastada, con un dibujo desvaído. El niño la llevaba a todas partes, sin soltarla. Tal vez allí había algo que pudiera ayudarles a encontrar a sus padres. Algunos documentos, una dirección, otra nota. Catherine dudó durante unos segundos. No era correcto curiosear en las cosas ajenas sin permiso. Pero, al fin y al cabo, querían ayudar al niño, no hacerle daño. Decidida, abrió la mochila. Dentro había pocas cosas, un cambio de ropa interior, un viejo libro de cuentos con las páginas desgastadas, un pequeño juguete robot y un sobre de papel grueso, también desgastado. Catherine abrió el sobre con cuidado. Dentro había una fotografía. Su corazón se detuvo por un instante. En la foto sonreía un John joven, unos 7 años más joven, con el cabello oscuro y espeso, sin canas en las sienes, con la sonrisa que tanto le gustaba. Y junto a él había una chica, una rubia delicada, con grandes ojos y una sonrisa suave. Estaban abrazados y se veían tan felices. Catherine dio vuelta la fotografía con manos temblorosas. En el reverso, estaba escrita una nota con una letra femenina y ordenada. Para Marcus. Este es tu verdadero padre. En ese momento, el agua dejó de sonar en el baño. Catherine rápidamente guardó la foto de vuelta en el sobre y el sobre en la mochila. Su corazón latía con fuerza en su garganta. Se levantó y salió hacia la cocina, intentando ordenar sus pensamientos. Eso era el padre de Marcus. Pero, ¿cómo era posible? Llevaban 7 años casados, y John nunca había mencionado a un niño. Si el niño tiene casi 6. Entonces. No.
No podía ser. Ion no podría haberle sido infiel. No era ese tipo de persona. Entonces, ¿fue antes de que se conocieran? Pero, ¿por qué nunca habló sobre el niño? ¿O quizás él mismo no lo sabía? Marcus entró a la cocina, secándose las manos mojadas después de lavarse la cara con los pantalones. La toalla está en el baño, en el gancho, dijo Catherine automáticamente, aún sumida en sus pensamientos. Perdón, se sonrojó el niño y corrió de vuelta al baño. Catherine lo observó irse. Y ahora, cuando sabía qué buscar, el parecido era evidente. Los mismos ojos. El mismo contorno de los labios. La misma línea de la barbilla. ¿Cómo no lo notó de inmediato? El niño era una copia exacta de un joven John. Solo que el cabello era más claro. Probablemente de la madre. De la madre. ¿Quién es esa chica en la foto? John nunca hablaba de relaciones serias antes de que se conocieran. Mencionaba algún primer amor, pero de manera vaga, sin detalles. En ese momento, John entró en la cocina, bostezando y estirándose. Buenos días, dijo y besó a su esposa en la mejilla. ¿Cómo está nuestro invitado? Está lavándose la cara, respondió Catherine, tratando de que su voz sonara normal. Vamos a desayunar pronto. John se sentó en la mesa y se frotó la cara con las manos. Durante la noche, John pensó qué hacer a continuación. Probablemente debería llamar a la policía. Pero le daba pena el niño. Lo arrastrarían de albergue en albergue. Catherine, en silencio, ponía los platos en la mesa, sin saber cómo empezar la conversación. ¿Debería contarle a su esposo sobre la foto encontrada o debería resolverlo ella misma primero? La decisión llegó de manera inesperada. Se escucharon pasos en el pasillo. Marcus entró en la cocina, secándose las manos con la toalla mientras caminaba. «Buenos días, tío John», exclamó alegremente. «Hola, pequeño», sonrió John. ¿Has dormido bien? Sí, asintió Marcus. ¿Y es cierto que conduces un autobús grande? Es cierto, confirmó John. Ya llevo 20 años al volante. ¿Puedo ir contigo en el autobús? Los ojos del niño brillaron. Nunca he viajado en la cabina del autobús. Ion dudó. Bueno, no está del todo permitido. John, tienes que estar en el trabajo a las 10, ¿verdad? Intervino Catherine. Todavía tenemos tiempo para desayunar tranquilos. Marcus, siéntate, preparé huevos revueltos. El niño se sentó obedientemente en la mesa y comenzaron a desayunar. La conversación giraba en torno a temas seguros, el clima, los autobuses, los dibujos animados que le gustaba ver a Marcus. Observando a su esposo y al niño, Catherine notaba inconscientemente cada parecido. Como ambos sostenían el tenedor, como fruncían el ceño al reír, como inclinaban la cabeza cuando se ponían a pensar. Cuando John fue a prepararse para el trabajo, Catherine se quedó en la cocina con Marcus, ayudándole a poner los platos en el fregadero. Marcus, comenzó ella con cautela, ¿puedo ver qué tienes en tu mochila? Tal vez haya algo que nos ayude a encontrar a tu mamá. El niño pensó por un segundo y luego asintió. Sí. Pero con cuidado. Hay una foto de mamá. Ella dijo que la cuidara. Fueron juntos al salón. Marcus sacó su mochila y la abrió. Aquí. Hay un poco de todo. Mamá dijo que tomara lo más necesario. Catherine comenzó a revisar las cosas con cuidado, haciendo como si las viera por primera vez. ¿Y qué es este sobre?
Preguntó señalando un sobre de papel. Dentro está una foto de mamá con mi verdadero papá, respondió Marcus con seriedad. Mamá dijo que mi verdadero papá es muy bueno y que algún día me llevará a vivir con él. ¿Y el papá que te trajo a la parada? Ese no es mi verdadero papá, negó con la cabeza Marcus. Es el tío Ben. Se casó con mamá cuando yo era muy pequeño. El niño se detuvo por un momento. Él no me quiere. Dice que no soy su hijo y que soy una carga. Caterina apretó los labios. ¿Qué clase de persona puede hablarle así a un niño? ¿Y dónde está tu mamá ahora? Preguntó con cautela. En el hospital, respondió Marcus, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Está muy enferma. El tío Ben dijo que ella no volverá a casa. Y luego me trajo a la parada y dijo que esperara hasta que alguien bueno me recogiera. Y me dio una nota. Caterina abrazó al niño, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba por los sollozos reprimidos. Todo va a estar bien, Marcus. Te lo prometo. Vamos a ayudar a encontrar a tu mamá. En ese momento, John entró en la habitación, ya vestido para ir al trabajo. Bueno, me voy, comenzó, pero se detuvo al ver a Catherine y Marcus abrazados. ¿Qué pasó? John. Necesitamos hablar. Catherine se levantó, sujetando a Marcus de la mano. Marcus, querido, ve por favor al baño y lávate la cara. Nosotros vamos a hablar un poco. El niño asintió obedientemente y salió de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, Catherine sacó el sobre de la mochila y, en silencio, se lo extendió a su esposo. ¿Qué es esto? Frunció el ceño John mientras abría el sobre. Sacó la foto, y su rostro cambió al instante. La sangre se retiró de sus mejillas y sus ojos se agrandaron. ¿De dónde lo sacaste? Preguntó con voz rasposa. De la mochila de Marcus, respondió Catherine. Da la vuelta a la foto. John volteó la fotografía, leyó lo que estaba escrito y se desplomó pesadamente en el sofá. Sara, susurró. ¿Es Sara, tu primer amor? Preguntó Catherine en voz baja. John asintió en silencio, sin apartar la mirada de la fotografía. Marcus dijo que esa es su mamá, continuó Catherine. Y que tú eres su verdadero padre. Eso es imposible, negó con la cabeza John. Nos separamos hace 7 años, antes de conocerte a ti. John. Cuenta. John levantó la vista hacia su esposa. ¿Tú crees? No. Sara me lo habría dicho. No habría ocultado su embarazo. ¿Y tú habrías creído? Preguntó Catherine en voz baja. ¿En esa situación? ¿Cómo se separaron? John miró nuevamente la fotografía. La joven Sara le sonreía desde la foto desgastada, tal como él la recordaba, cabello claro, grandes ojos, una sonrisa tierna. Marcus dijo que su mamá está en el hospital, continuó Catherine, y que su padrastro, el tío Ben, dijo que ella no volvería a casa. El padrastro repitió la pregunta a John. Sí, el hombre que lo trajo a la parada no es su padre biológico. Es el segundo esposo de su madre, y por lo que dijo Marcus, no parecía querer mucho al niño. John bajó la cabeza, apretando la foto entre sus manos. Los recuerdos de hace 7 años giraban en su mente. Sara, su primer verdadero amor. Se conocieron por casualidad en el parque, ella estaba dibujando en un banco y él se sentó junto a ella. Palabra tras palabra, se encontraron durante casi un año, planeaban casarse, pero luego intervino su madre.
Luisa era una mujer dominante y pensaba que una chica de provincia, sin dinero, no era adecuada para su hijo. O ella, o tu herencia, dijo ella en aquel entonces, y él, joven y tonto, eligió la herencia. Rompió con Sara sin darle una verdadera razón, simplemente dijo que lo mejor era que se separaran. Tengo que encontrarla, dijo John decidido, levantando la vista hacia su esposa. Si Sara realmente está enferma, si Marcus es mi hijo, te ayudaré. Catherine se sentó a su lado y le tomó la mano. Juntos resolveremos todo. En ese momento, el teléfono de John sonó en su bolsillo. Automáticamente lo sacó y contestó. Sí, Miller, ¿dónde estás? Se oyó la voz áspera del despachador. Tu turno empieza en 1 hora y el autobús aún no ha pasado la inspección técnica. John vaciló, mirando la foto en su mano. No voy a poder salir hoy. Problemas familiares, imprevistos. ¿Qué problemas? Se quejó el despachador. Ya tengo 3 conductores de baja. Lo siento, no puedo. Es realmente importante. Si hace falta, tomaré un día sin sueldo. Él apagó el teléfono sin escuchar la airada diatriba del operador y se giró hacia su esposa. Tenemos que buscar a Sara. Marcus puede saber en qué hospital está. Espera, lo detuvo Catherine, mostrando un sobre. Está oculto en el forro. Lo encontré por accidente. Tal vez haya más información allí. Tomó la mochila y cuidadosamente rasgó la costura del forro interior. De allí apareció la esquina de otro sobre. Catherine lo sacó con cautela y se lo dio a su marido. John abrió el sobre, dentro había una hoja de papel doblada. La desplegó y, al comenzar a leer las líneas, su rostro se iba poniendo cada vez más pálido. ¿Qué dice? No pudo evitar preguntar Catherine. John le entregó la carta en silencio. Catherine tomó la hoja y comenzó a leer. John, si estás leyendo esta carta, significa que Marcus llegó a ti. Estuve siguiendo tu ruta para estar segura. Tengo cáncer en etapa terminal. Mi esposo Ben no quiere cuidar de Marcus, nunca lo quiso, nunca lo trató con cariño. Tiene razón, Marcus es tu copia. No te pido disculpas por haberte ocultado a tu hijo, tomaste tu decisión entonces, elegiste el dinero en lugar de nuestro amor, pero Marcus no tiene la culpa, él es un buen chico. Me queda poco tiempo. Estoy en el hospital de la ciudad en oncología. Sara. Catherine dejó la carta y miró a su marido, cubriéndose el rostro con las manos. John, tenemos que ir al hospital, dijo en voz baja, poniendo su mano sobre su hombro. Ahora mismo. Él levantó la cabeza, en sus ojos había dolor y determinación. Sí, tienes razón, vamos juntos. Tú, yo y Marcus. Yo, Marcus, se escuchó una voz suave desde la puerta. Se dieron vuelta. En el umbral de la puerta estaba el niño, apretando con fuerza un pequeño robot. Sí, pequeño, asintió Catherine, apresuradamente escondiendo la carta. Vamos a ir al hospital a ver a tu mamá. Los ojos de Marcus se agrandaron. ¿De verdad? Pero el tío Ben dijo que no podíamos ir a ver a mamá, que la llevaron muy lejos. Él mintió, dijo John con firmeza, levantándose. Tu mamá está en el hospital de la ciudad y ahora vamos a verla. Se acercó al niño y se agachó frente a él. Marcus, ¿puedo hacerte una pregunta? El niño asintió. ¿Tu mamá te ha contado alguna vez sobre tu verdadero padre? Marcus mordió su labio y luego respondió con seriedad. Sí, ella decía que él era bueno,
pero eligió otra vida y que algún día nos encontraríamos. Y aquí están, se encontraron, dijo Catherine en voz baja. Mientras se acercaba a ellos, John la miró, luego volvió a mirar a Marcus. Creo que tenemos mucho de lo que hablar, pero primero vamos a ver a tu mamá. ¿De acuerdo? Marcus asintió, y en sus ojos brilló una chispa de preocupación. El hospital de la ciudad los recibió con su frescura estéril y el olor a medicamentos. John apretó nerviosamente el volante mientras estacionaba el coche. Durante todo el camino, permaneció en silencio, solo echando miradas rápidas a Marcus a través del espejo retrovisor. El niño permanecía callado, sosteniendo la mano de Catherine con fuerza, que le susurraba algo mientras le acariciaba el hombro. Llegamos, dijo John, apagando el motor. Ahora averiguaremos en qué habitación está tu mamá. En el mostrador de registro, había una enfermera de edad avanzada con una expresión cansada. Necesitamos a la paciente Sara, John titubeó, dándose cuenta de repente que no sabía el apellido de Sara. Por matrimonio, Wright, susurró Marcus. Mamá es Sarah Reid. La enfermera revisó en la computadora. Quinto piso, oncología, habitación 512, pero solo pueden entrar los familiares. Yo soy su hijo, dijo Marcus al instante, adelantándose. La enfermera suavizó su mirada. ¿Y estas personas? Este es mi papá, dijo el niño con firmeza, señalando a John. Mi verdadero papá. La mujer los miró con atención, deteniéndose en el rostro de John, luego dirigió su mirada al niño. La semejanza era realmente asombrosa. Está bien, asintió. 15 minutos, la paciente necesita descansar. En el ascensor, John sentía cómo su corazón latía con fuerza. ¿Qué le diría a Sara? ¿Cómo explicaría que no sabía de su hijo durante todos esos años? ¿Le creería que nunca habría abandonado a su hijo si hubiera sabido? La habitación 512 resultó ser una pequeña habitación individual al final del pasillo. John dudó antes de tocar la puerta. Adelante, se oyó una voz débil. Entraron. En la estrecha cama de hospital estaba una mujer. Su cabello rubio, que alguna vez fue espeso y brillante, ahora estaba fino y opaco, sus mejillas hundidas, la piel pálida, los ojos, que parecían enormes en su rostro demacrado, pero era ella, Sara, su primer amor. Mamá. Marcus se lanzó hacia la cama. Sara se levantó con dificultad y abrazó a su hijo. Marcus, mi querido, has encontrado a tu papá. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de John. En esos ojos, a pesar de la enfermedad, aún brillaba esa chispa que alguna vez lo cautivó. Hola, John, dijo ella en voz baja. Han pasado tantos años, Sara, apenas pudo decir John, acercándose. ¿Por qué no me dijiste todo este tiempo? Catherine, con tacto, se alejó hacia la ventana, dándoles espacio para hablar. Marcus se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la mano de su madre. ¿Y habrías creído? Sara sonrió amargamente. ¿Habrías creído que es tu hijo y no un intento de retenerte o de conseguir dinero? John bajó la cabeza. Ella tenía razón. En esa situación, cuando la dejó por la herencia, eligiendo el dinero de su madre en lugar de su amor, difícilmente habría creído. Fui demasiado orgullosa, continuó Sara. Pensé que podría hacerlo sola. Y lo hice hasta que conocí a Ben. Parecía un buen hombre, me propuso matrimonio, prometió cuidar de Marcus y de mí, y luego se quedó en silencio, mirando hacia un lado. Y luego empezó a beber, dijo Marcus en voz baja, y a gritarle a mamá y a mí.
John sintió como una ola de rabia se alzaba en su interior. Ese hombre había maltratado a su hijo, a su Sarah, mientras él vivía su vida tranquila, sin sospechar nada. Siempre decía que no era su hijo, continuó Marcus. Que yo era un extraño. Y luego, cuando mamá fue al hospital, me dijo que ya no quería verme más y me llevó hasta la parada de autobús. ¿Por qué decidiste buscarme ahora?, preguntó John, sentándose en el borde de la cama, al otro lado de Marcus. Sarah lo miró directamente a los ojos. Porque me queda poco tiempo. No podía dejar que Marcus se quedara con Ben. Te seguí, conocía tu ruta, sabía que vivías cerca de esa parada. Era mi última oportunidad. Sarah, John le tomó la mano. Estaba tan fría y ligera, como un pajarito. Te ayudaremos. Los mejores médicos, tratamiento. Es tarde, John, Sarah negó con la cabeza. Empecé el tratamiento demasiado tarde, cuando ya no se podía hacer nada. Sarah miró a Catherine, que aún estaba junto a la ventana. Pero no tengo miedo de morir. Solo tengo miedo por Marcus, por su futuro. Catherine se acercó. Sí, soy Catherine. Pareces una persona amable, sonrió débilmente Sarah. Cuida de mi hijo. Lo prometo, dijo Catherine con firmeza, y en sus palabras no había ni una pizca de falsedad. Lo amaré como si fuera mío. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. En el umbral estaba un hombre corpulento, con la cara roja y el cabello alborotado. Aquí estás, cachorro. Rugió, mirando a Marcus. He recorrido toda la ciudad. Marcus se estremeció y, tambaleándose, se apretó contra Catherine. Me has estado engañando todos estos años. Crié a un bastardo ajeno. Ion se levantó, poniéndose frente a Sarah y Marcus. Será mejor que se vaya. ¿Y tú quién eres? El hombre entrecerró los ojos, observándolo. Luego, su mirada se deslizó hacia Marcus y se rió con una risa rasposa. Así que tú eres el papá, ¿eh? Por fin has aparecido. Pues lleva a tu hijo de mierda y lárgate. Dio un paso adelante, intentando agarrar a Marcus. No toques a mi hijo, dijo John con firmeza. Ben dio un tirón, tratando de liberarse. ¿Tu hijo? ¿Y quién pagaba su comida todos estos años? ¿Quién lo vestía? ¿Has gastado ni un centavo en él? El olor a alcohol y la maldad en los ojos de ese hombre hicieron que John se sintiera asqueado. Apretó con más fuerza su mano. Salgamos al pasillo, aquí es un hospital. Salieron. Catherine se quedó con Marcus y Sarah, cerrando la puerta de la habitación con firmeza. En el pasillo, Ben intentó soltarse. Suéltame. Voy a llamar a la policía. No lo creo, dijo John con calma. Tú dejaste al niño en la calle, eso es un delito. Este es mi hijo adoptivo, que está oficialmente a tu nombre, con tu apellido en su acta de nacimiento. John sintió que había dado en el clavo. Ben se desplomó un poco. Pues llévatelo, dijo con un gesto de desprecio. No lo quiero, solo me trae problemas. Sarah es tu esposa, está muriendo, y tú vienes borracho a hacer escándalos en el hospital. Me engañó. Volvió a gritar Ben. Toda la vida ocultó que no era mío. John apenas pudo controlarse para no golpearlo. Lo único que lo detenía era el lugar, un hospital, después de todo. Lárgate, dijo. Y no vuelvas a aparecer aquí. Que os jodan a los dos con ese cachorro. Escupió Ben, girándose.
Eso sí, no olvides pagar las facturas del tratamiento. Él, tambaleándose, caminó hacia el ascensor. John lo miraba mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Compasión por un hombre que podría haber tenido a una mujer como Sarah, que podría haber criado a un niño tan maravilloso como Marcus, pero que no supo valorarlo. Cuando volvió a la habitación, Sarah lo miraba con preocupación. ¿Se ha ido? Sí, y no volverá, dijo John con seguridad. No te preocupes. Sarah exhaló aliviada y se recostó sobre la almohada. Este breve estallido de emociones claramente le había costado mucha energía. ¿Marcus vivirá con ustedes?, preguntó, mirando de John a Catherine. Claro, asintió John. Es mi hijo, nuestro hijo. Miró a Catherine, y ella le sonrió con ánimo, colocando su mano sobre el hombro de Marcus. Pero primero te curaremos, dijo John con firmeza. Conozco buenos especialistas, clínicas en el extranjero. John, Sarah negó con la cabeza. Aprecio tu deseo de ayudar, pero los médicos dijeron que es inútil. Las metástasis están por todas partes, me queda una semana, tal vez 2. No. Marcus de repente apretó su mano con fuerza. No vas a morir. Mamá, prometiste estar en mi graduación, ¿recuerdas? Sarah sonrió con esfuerzo y acarició la cabeza de su hijo. Siempre estaré contigo, querido, siempre, aunque no me veas. Ion sintió como si un nudo se formara en su garganta. Qué injusto era haber encontrado a Sarah solo para perderla nuevamente, esta vez para siempre. ¿Podemos quedarnos contigo?, preguntó, aunque fuera un rato. Claro, asintió Sarah. Cuéntenme, ¿cómo viven? Quiero saber en qué casa crecerá mi hijo. Y empezaron a contarle sobre su departamento, sobre el trabajo de John, sobre cómo Catherine da clases en una escuela de música, sobre cómo soñaban con tener hijos, pero no pudieron, sobre cómo todo cambiaría ahora porque Marcus había entrado en sus vidas. Sarah escuchaba, con una ligera sonrisa, a veces hacía preguntas, pero poco a poco sus ojos comenzaron a cerrarse. Era evidente que incluso esta conversación la agotaba. Ion asintió y se inclinó hacia Sarah. Vendremos mañana, lo prometo. Marcus, Sarah abrió los ojos con dificultad. Ven aquí, mi querido niño. Se acercó y ella lo abrazó. Ahora vivirás con papá y tía Catherine. Son buenas personas. Te querrán, escúchales, ¿de acuerdo? Y tú, los ojos del niño estaban llenos de lágrimas. Estaré cerca, solo que no me verás, pero siempre te amaré. Recuerda eso. Marcus abrazó con fuerza a su madre. Yo también te quiero, mamá. Salieron de la habitación, cerrando suavemente la puerta detrás de ellos. Marcus caminaba entre John y Catherine, sosteniéndolos con fuerza de las manos. En el ascensor, de repente preguntó: ¿Mamá va a morir? Sí, John y Catherine se miraron, mentir era inútil. Marcus, dijo John en voz baja, tu mamá está muy enferma. Pero Catherine y yo haremos todo lo posible para que tú estés bien, te lo prometo. El niño permaneció en silencio por un rato, y luego de repente dijo: ¿Puedo llamarlos papá y mamá? Catherine se le llenaron los ojos de lágrimas. Se agachó frente al niño. Claro que sí, querido. Seré muy feliz de ser tu mamá. ¿Y la mamá verdadera? Nunca la olvidaré, dijo Marcus con seriedad. Y no debes olvidarla, asintió John. Ella vivirá en nuestra memoria. Te contaré muchas historias sobre lo maravillosa que fue.
Salieron del hospital a la brillante luz del sol. Marcus entrecerró los ojos mirando al cielo. Ion y Catherine se miraron por encima de su cabeza. Les esperaba un tiempo difícil, los trámites para Marcus, la despedida de Sarah, la adaptación del niño a la nueva vida juntos. «Vamos a casa», dijo John, tomando la mano de su hijo. «Necesitamos preparar tu habitación». «¿Tendré mi propia habitación?» Marcus se sorprendió. «Claro», sonrió Catherine, «y juntos decidiremos cómo decorarla». Caminaron hacia el coche y el sol primaveral les calentaba la espalda. Ante ellos estaba una nueva vida con sus alegrías y tristezas, altibajos. Ya no estaban solos. Ahora eran una familia. John miró a su hijo que caminaba junto a él. Cuánto se había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, el primer día en la guardería. Pero aún quedaba mucho por delante, la escuela, los pasatiempos, el crecimiento, y él estaría allí. Nunca más dejaría a su hijo. «Gracias por encontrarme», dijo de repente Marcus, mirándolo desde abajo hacia arriba. «Fuiste tú quien me encontró», sonrió John, «y estoy infinitamente agradecido con el destino por eso». En el camino a casa, pasaron por una tienda y compraron todo lo necesario para Marcus: ropa, zapatos, material escolar, juguetes. Al principio, el niño se mostró tímido, diciendo que no necesitaba nada, pero poco a poco se fue ablandando e incluso comenzó a elegir cosas por sí mismo, consultando con Catherine. En casa, comenzaron a organizar las compras, discutiendo cómo convertir la habitación de invitados en un cuarto infantil. Marcus se fue adaptando poco a poco, se volvió más hablador e incluso sonrió un par de veces cuando John contaba historias divertidas de su trabajo. Por la noche, cuando el niño ya se había acostado, John y Catherine estaban sentados en la cocina, conversando en voz baja. «¿Cómo te sientes?», preguntó Catherine, cubriendo su mano con la suya. «No lo sé», respondió John honestamente. «Hay tantas cosas en un solo día: el hijo, Sarah, su enfermedad. Me siento aturdido». «Lo superaremos», dijo Catherine con seguridad. «Juntos». John miró a su esposa con gratitud. «Sabes, no me imagino cómo reaccionaría otra mujer al saber que su marido tiene un hijo con otra. Pero tú eres simplemente increíble». «Siempre soñé con tener hijos», dijo Catherine en voz baja. «Esto es un milagro para mí, y Marcus es un niño maravilloso». «Mañana tendremos que hablar con el abogado», suspiró John, «hacer los trámites, todo como corresponde». «Y visitar a Sarah», añadió Catherine. «Lo prometimos». Ion asintió, sabía que les esperaba un tiempo difícil. Pero tenía a su lado a su esposa amorosa y a su hijo recién descubierto. Eso significaba que todo saldría bien. Semanas después, estaban en el cementerio, junto a una tumba recién cavada. El viento primaveral mecía las primeras flores de los jardines. Marcus, con un traje nuevo, sostenía firmemente la mano de John. Catherine estaba a su lado, con la mano sobre el hombro del niño. Sarah falleció tranquilamente mientras dormía, 10 días después de su encuentro con ellos. Durante esos días, pasaron todo el tiempo en el hospital. Ion se tomó una licencia en el trabajo y Catherine pospuso sus lecciones. Marcus se sentaba durante horas junto a la cama de su madre, contándole sobre su nueva vida, cómo le gustaba la nueva escuela, cómo papá le mostró el parque de autobuses y cómo mamá Catherine le enseñó a hacer panqueques. Sarah se iba debilitando cada día, pero sus ojos brillaban de felicidad cuando veía cómo John y Catherine cuidaban de su hijo. «Gracias», le dijo ella a John la última noche,
cuando se quedaron a solas por un momento, por perdonarme, por aceptar a Marcus. Tú perdóname a mí, respondió él, apretando su fría mano, por haberte dejado en ese entonces, por todos esos años. Ella solo sonrió débilmente y cerró los ojos. No volvió a despertar. En el funeral había pocas personas, algunos colegas de Sara de la galería de arte donde trabajaba antes de enfermar, un par de vecinos y un médico del hospital. Ben no vino, desapareció después del escándalo en el hospital, se decía que se había ido a otra ciudad. Cuando todos se marcharon, Marcus de repente levantó la mirada seria hacia él y preguntó: ¿Y yo tengo abuela? Ion se quedó paralizado. Durante todos esos días, estaba tan sumido en las preocupaciones por su hijo y en la despedida de Sara que no había pensado en su madre. Sí, tienes, finalmente respondió. Mi mamá, Luisa. ¿Y puedo conocerla? Preguntó el niño. Como ahora vivo con ustedes, ella es mi abuela, ¿no? Sí, John miró a Catherine. Ella asintió con un leve gesto. Te toca a ti, pero claro, la conoceremos, dijo, decidido. ¿Quieres que vayamos ahora mismo? Los ojos de Marcus brillaron. Sí. Se pondrá muy contenta. Creo que sí, respondió John, aunque él mismo no estaba seguro. Se subieron al coche y se dirigieron al otro lado de la ciudad, a la gran casa donde vivía Louisa Miller, la madre de John. Se veían rara vez, una vez al mes, como mucho. Después de la muerte de su padre, y tras quitarle a su hijo toda la herencia que le correspondía, Luisa parecía haber perdido el interés por él. Las razones de su pelea se habían olvidado hacía mucho tiempo. Sara para ella fue solo una más de las muchas chicas inapropiadas que su hijo llevaba a casa. John nunca le recordaba a su madre esa historia. ¿Por qué revivir el pasado? Pero ahora el pasado mismo había tocado su puerta en forma de un niño que se parecía tanto a John cuando era pequeño. Luisa no abrió de inmediato. Cuando finalmente se abrió la pesada puerta de roble, apareció una mujer de aspecto elegante, con el cabello canoso perfectamente peinado, un vestido azul oscuro y un collar de perlas en el cuello, con un maquillaje impecable. Luisa siempre se había cuidado. John levantó una ceja, sorprendido al ver a su madre. ¡Qué sorpresa tan inesperada! ¿Y quién es este? Su mirada cayó sobre Marcus. Hola, abuela, dijo educadamente el niño, extendiendo la mano. Soy Marcus. Luisa se quedó inmóvil. Su mirada pasó del niño al hijo, luego a Catherine. En sus ojos brilló algo que se asemejaba al miedo. ¿Abuela? Preguntó ella, sin estrechar la mano extendida. Mamá, este es mi hijo, respondió John, el hijo de Sara. El rostro de Luisa palideció, se apoyó en el umbral de la puerta. ¿Sara? ¿La misma chica? Sí, mamá, la misma chica que me hiciste dejar hace 7 años. Luisa guardó silencio, mirando de John al niño. Finalmente, dio un paso al lado. Pasen, dijo. No hablemos en la puerta. Entraron en la espaciosa sala de estar con muebles antiguos y macizos. Allí se respiraba riqueza y tradición, pesadas cortinas de terciopelo, una lámpara de cristal, cuadros en marcos dorados. Marcus observaba con curiosidad, pero no se apartaba de John ni un paso. Siéntense, Luisa indicó el sofá. ¿Quizás un té? No, gracias, respondió John. Solo estaremos un momento. Marcus quería conocer a su abuela. Luisa se sentó en una silla frente a ellos. Su rostro recuperó su expresión habitual,
calmada, con un toque de altivez. ¿De dónde ha salido este niño?, preguntó, observando atentamente a Marcus. ¿Por qué me entero de la existencia de un nieto solo ahora? Porque yo mismo me enteré hace 3 semanas, respondió John. Lo encontré en una parada de autobús, abandonado por su padrastro. Ion relató brevemente la historia del niño encontrado, la foto, el encuentro en el hospital, su muerte. Luisa escuchaba en silencio, sin interrumpir. Cuando John terminó, se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el horizonte. Entonces, Sara está muerta, dijo pensativa. Qué pena, tan joven. Sí, mamá, John la miraba fijamente. Pero hay algo que no me deja en paz. No es sorprendente, dijo Luisa. ¿Te enteraste de Marcus? Es mi hijo. ¿Por qué? Luisa se estremeció, pero no se giró. La semejanza era evidente, a tu edad tenías los mismos ojos, la misma línea de la barbilla. No se trata solo de eso. John se levantó y se acercó a su madre. Estás ocultando algo, veo que pasó algo hace 7 años. ¿Mamá? Finalmente, Luisa se giró y en sus ojos brillaban las lágrimas. Ella vino a verme, dijo en voz baja, un mes después de su separación. El corazón de John dio un salto. ¿Y qué dijo?, preguntó, con las manos apretadas. Que estaba embarazada. Luisa apartó la mirada. Quería hablar contigo, pero yo no la dejé. Le dije que no querías ese niño, que tenías otros planes, otra vida. La habitación pareció desvanecerse ante los ojos de John. Se dejó caer en una silla, sintiendo como todo se rompía por dentro. ¿Sabías todo este tiempo, sabías que tengo un hijo, y guardaste silencio? Su voz temblaba. Quise lo mejor para ti, Luisa negó con la cabeza. Eras tan joven, tenías toda la vida por delante. Un niño con esa chica habría arruinado todas tus perspectivas. ¿Qué perspectivas, mamá? John sonrió amargamente. ¿Ser conductor de autobús toda la vida? ¿Echarle la culpa a los hijos que no pude tener con Catherine? Le di dinero, continuó Luisa, sin responder a la pregunta. Suficiente para que empezara una nueva vida. Pensé que se haría un aborto y se iría. Pero ella dejó al niño. Dejó al niño. Repitió John. A mi hijo, al que podría haber criado todos estos años, si no fuera por tu mentira. Marcus, que había escuchado en silencio la conversación hasta ese momento, de repente se levantó y se acercó a Luisa. No llores, abuela, dijo. Mamá decía que no hay que enojarse mucho, porque salen arrugas. Luisa miró sorprendida al niño. En sus ojos no había ni resentimiento, ni ira, solo una sincera compasión y sabiduría infantil. Mamá ya está muerta, continuó Marcus, y ahora papá está conmigo, y mamá Catherine. Estamos bien, ¿verdad? De repente, Luisa se arrodilló frente al niño y lo abrazó. Perdóname, pequeño. Perdona a esta vieja tonta. John miraba esta escena, sintiendo cómo se derretía el bloque de hielo que había llevado en su corazón todos esos años. Catherine se acercó y le puso la mano en el hombro. Dale una oportunidad, dijo en voz baja. Por Marcus. Luisa levantó su rostro lloroso y miró a su hijo. John, te debo una disculpa a ti, a Sarah, a este chico, toda mi vida. Pensé que sabía mejor lo que necesitabas, que te hacía bien, pero estaba equivocada. ¿Podrás perdonarme algún día? John miraba a su madre, envejecida y llorosa, arrodillada frente a su hijo.
Durante tantos años no la había visto como una mujer común, solo como la autoritaria Luisa, siempre segura de su propia razón. Ahora, sin embargo, ella era simplemente una mujer mayor que tenía que quedarse sola. No lo sé, mamá, respondió él sinceramente. No sé si podré olvidar todo esto, pero Marcus tiene razón, no se puede estar enojado toda la vida, especialmente ahora que lo tenemos a él. Luisa se levantó, limpiándose las lágrimas. Se parece tanto a ti cuando eras niño, dijo ella. Esos mismos ojos, esa misma mirada. Es como si hubiera vuelto 30 años atrás. Abuela, ¿tienes alguna foto de cuando era pequeño? Preguntó de repente Marcus. Nunca lo he visto cuando era niño. Claro que sí, sonrió Luisa entre lágrimas. Un álbum entero, ¿quieres verlo? Los ojos del niño brillaron. Sí, quiero. Ella sacó de la estantería un viejo álbum de fotos con encuadernación de cuero. Marcus se acomodó junto a ella en el sofá y comenzaron a pasar las páginas. Ion y Catherine se sentaron enfrente. Mira, aquí, este es tu papá en primer grado. Luisa señaló una foto de un niño con un ramo de flores. Y aquí tiene 9 años. Acaba de ganar su primer torneo de ajedrez. ¿Papá sabe jugar al ajedrez? Se sorprendió Marcus. ¿Me enseñará? Claro que sí, te enseñaré, sonrió John. Todavía tengo que tener por ahí mis viejos juegos de ajedrez. Yo los tengo, dijo Luisa. Los tomé cuando te mudaste de nuestra casa. Se levantó y salió de la habitación, regresando al minuto con una caja de madera tallada. Aquí están, dijo ella. El abuelo de tu papá talló estas piezas. Es una reliquia familiar. Marcus abrió con cuidado la caja. Dentro había piezas de ajedrez talladas en madera oscura, pulidas hasta brillar por generaciones de manos. ¡Qué bonito!, exhaló el niño. ¿Puedo quedármelas? Claro, asintió Luisa. Son tuyas por derecho. Eres un Mellor, el heredero de la familia. En realidad, por ahora somos Wright, observó John. Pero ya hemos presentado los papeles para la adopción y el cambio de apellido. ¿Seré Mellor, como papá? Preguntó Marcus. Sí, hijo, asintió John. Si eso es lo que tú quieres. Lo quiero, dijo el niño con firmeza. Mamá decía que el lugar verdadero está junto al Padre. Al verdadero Padre. Luisa miraba a su nieto, y en sus ojos brillaba algo nuevo, arrepentimiento, ternura. Catherine, vengan a almorzar el domingo, dijo de repente. Prepararé tus empanadas de repollo favoritas, John, y crepes con mermelada para Marcus. No sé si a Marcus le gustan los crepes con mermelada, observó John. Me encantan, exclamó el niño. Sobre todo con mermelada de fresa. Entonces está decidido, sonrió Luisa. Acordado. Ion miró a Catherine, ella asintió apenas con la cabeza. Está bien, mamá, dijo él. Estaremos allí el domingo. Cuando se despidieron, Luisa de repente abrazó a su hijo con fuerza. Gracias por venir, por traerlo. No merezco esta oportunidad, pero cambiaré, te lo prometo. Ion la palmeó incómodamente en la espalda. Aún no estaba listo para perdonar completamente a su madre, pero por su hijo estaba dispuesto a intentar mejorar la relación. De camino de regreso, Marcus apretaba la caja de ajedrez contra su pecho, sin soltarla. Parecía pensativo. ¿En qué piensas, hijo? Preguntó John, mirándolo en el espejo retrovisor. En la abuela, respondió el niño.
Ella hizo algo malo. Ion suspiró. Sí, eso estuvo mal. Pero a veces las personas se equivocan, incluso los adultos, especialmente cuando creen que están haciendo lo correcto. Pero se arrepiente, observó Marcus. Mamá decía que si alguien se arrepiente de verdad, hay que perdonarlo. Tu madre era una mujer sabia, dijo Catherine en voz baja. Sí, asintió John, y trataré de seguir su consejo por ti, hijo. Iban camino a casa, mientras caían las primeras sombras de la tarde. Delante de ellos, el domingo en casa de Luisa, los trámites para la adopción, la nueva escuela para Marcus, la remodelación de su habitación, muchas cosas por hacer, muchos cambios. Pero lo más importante era que estaban juntos. Familia. Este pensamiento calentaba el corazón de John mientras miraba a Marcus, que ya comenzaba a quedarse dormido. Ahora todo ha cambiado. Y aunque no se puedan recuperar los años perdidos, todavía quedaba tanto por delante: la escuela, la graduación, la universidad, el primer amor, los futuros nietos. La vida apenas comenzaba para todos ellos. El otoño había pintado la ciudad con colores vibrantes. 6 meses pasaron como un solo día, llenos de preocupaciones, descubrimientos y nuevas sensaciones. El apartamento de los Mellor estaba en orden, aunque ahora había cosas de niño: una mochila junto a la puerta, zapatillas en la entrada, un modelo de avión en la estantería. Marcus estaba sentado en su escritorio en lo que antes era la habitación de invitados, ahora completamente transformada: papel tapiz azul con aviones, muebles modernos, estanterías llenas de libros de texto y novelas de aventuras. Con esmero, trazaba las letras en su cuaderno, preparándose para un examen de lengua. Marcus, ¿la cena está lista? Mamá. Llamó Marcus desde la cocina, cerrando cuidadosamente su cuaderno. Catherine sonrió al escucharlo. Mamá, al principio se avergonzaba de llamarla así, pero poco a poco se convirtió en una costumbre. Ahora ella realmente era su madre, no solo en el corazón, sino también en los documentos. Un mes atrás, finalizó el proceso de adopción y Marcus se convirtió oficialmente en su hijo. Marcus Mellor. John había llegado temprano del trabajo. Ahora siempre intentaba tomar turnos matutinos para pasar las tardes con su familia. ¿Cómo te fue en la escuela?, preguntó cuando el niño se sentó a la mesa. Bien, Marcus se encogió de hombros. Saqué un 10 en matemáticas, pero mañana tengo un examen. Necesito prepararme. ¿Me ayudas a lavar los platos y luego me pongo con la tarea? Catherine asintió, colocando sobre la mesa una olla con una sopa aromática. Cenaron juntos, hablando sobre su día. Marcus contó sobre la escuela, John sobre el trabajo y Catherine sobre el nuevo concierto que estaban preparando sus alumnos en la escuela de música. Una noche familiar común, como tantas que ahora compartían en su hogar. Marcus ayudó a recoger la mesa y se fue a su habitación a estudiar. John y Catherine se quedaron en la cocina, conversando en voz baja. No puedo creerlo, dijo John, removiendo el té en su taza. Siento que Marcus ha estado con nosotros desde siempre. Es un niño increíble. Catherine asintió. ¿Y sabes? Se parece tanto a ti, no solo físicamente, sino también en su carácter. Igual de terco y de principios. Ion sonrió. Y también igual de obstinado, ¿verdad? También eso, Catherine rió. Pero es una buena cualidad, sobre todo cuando se usa para buenos propósitos. Se quedó en silencio un momento y luego añadió. ¿Y tu madre? ¿Quién hubiera pensado que cambiaría tanto? Luisa realmente se transformó en estos 6 meses.
De ser una mujer autoritaria y fría, se convirtió en una abuela cariñosa, dispuesta a todo por su nieto. Consentía a Marcus, le ayudaba con las tareas, lo llevaba al teatro y a los museos, como si intentara recuperar el tiempo perdido, no solo con su nieto, sino también con su hijo. El corazón, asintió John. Sabes, me alegra. Por mucho que me haya enfadado con ella por el pasado, sigue siendo mi madre y la única abuela de Marcus. Terminaron su té y fueron a ver cómo iba la preparación del examen de su hijo. Marcus ya había terminado y ahora estaba dibujando algo en su cuaderno. ¿Qué es eso?, preguntó John, asomándose por encima del hombro de su hijo. Somos nosotros, sonrió Marcus, mostrando el dibujo. Tú, mamá Catherine, yo y la abuela. Y esta es mamá Sarah, señaló una figura flotando sobre ellos en una nube. Ahora es un ángel y nos cuida desde arriba. John sintió un nudo en la garganta. Se sentó junto a su hijo y lo abrazó. Es un dibujo precioso, hijo. Creo que a tu mamá le habría encantado. Yo creo que lo ve, dijo Marcus con seriedad. Me prometió que siempre estaría cerca. ¿Lo recuerdas? Iona sintió. Y cumplió su promesa. El domingo, como siempre, fueron al cementerio. Se había convertido en su tradición, cada domingo llevaban flores frescas a la tumba de Sarah. Marcus elegía el ramo él mismo. Hoy eran crisantemos blancos, parecidos a pequeños soles. El cementerio estaba en calma y tenía un aire solemne. Las hojas de otoño crujían suavemente bajo sus pies. Ion y Marcus caminaban de la mano. En estos 6 meses, la tumba había cambiado. John había mandado colocar una hermosa lápida de granito oscuro y había plantado rosales alrededor, las flores favoritas de Sarah. Hola, mamá, dijo Marcus, colocando las flores sobre la tumba. Vine a contarte cómo estamos. Empezó a hablar sobre la escuela, sus nuevos amigos, cómo había aprendido a nadar ese verano, cómo la abuela lo había llevado al zoológico. Su monólogo estaba lleno de amor sincero y una dulce melancolía. Cuando terminó, John se sentó a su lado. Sabes, hijo, tu mamá era una mujer increíble. Cuando nos conocimos, estudiaba en la escuela de arte. Pintaba cuadros asombrosos, paisajes, retratos. Tenía un verdadero talento. ¿Tengo talento?, preguntó Marcus. Por supuesto, sonrió John. Dibujas maravillosamente, como mamá, y tienes una mente matemática, como yo a tu edad, continuó John, contando historias sobre Sarah, cómo le encantaba recoger margaritas, cómo reía a carcajadas cuando algo la divertía, cómo siempre ayudaba a los demás, incluso cuando ella misma estaba en una situación difícil. Le encantaban los carruseles y el algodón de azúcar, recordó John. Un día pasamos todo el día en el parque de atracciones. Se subió a cada carrusel varias veces, como una niña pequeña. Marcus escuchaba con los ojos bien abiertos. Esas historias eran un tesoro para él, recuerdos vivos de su madre, a quien poco a poco empezaba a olvidar. Quedaban pocas fotos de Sarah, y los recuerdos de un niño de 6 años no son duraderos. Por eso, las historias de John eran invaluables. «¿Papá, mamá te quería mucho?», preguntó de repente el niño. John reflexionó por un segundo. «Sí, hijo, la amé muchísimo. Pero a veces la vida separa a las personas, incluso si se aman. Eso nos pasó a nosotros. Pero luego la vida los volvió a juntar, ¿no?», señaló Marcus. Sí, asintió John, abrazando a su hijo, y estoy infinitamente agradecido por eso. Tú eres lo mejor que el destino pudo darme.
Permanecieron un rato más junto a la tumba y luego se dirigieron hacia la salida. En el camino, Marcus preguntó de repente: «Papá, ¿crees que mamá Catherine algún día me dará un hermanito o una hermanita?» John sonrió. «No lo sé, hijo. Los médicos dicen que es poco probable. Pero, ¿sabes? Los milagros existen, como el milagro de que tú me encontraste. Tal vez ocurra otro». «¿En serio?», asintió Marcus. «Todas las noches rezo por eso». Se subieron al coche y volvieron a casa. En el camino, John reflexionaba sobre las ironías del destino. Hace 7 años perdió a Sarah, renunció a su amor por dinero y comodidad. Durante todos esos años no supo que tenía un hijo. Y ahora, cuando Sarah ya no estaba, Marcus se había convertido en el centro de su mundo, en el sentido de su vida. En casa los esperaba Catherine. Estaba poniendo la mesa, colocando platos con comida humeante. «¿Cómo les fue?», preguntó cuando entraron a la cocina. «Bien», respondió Marcus. «Papá me contó sobre mamá. Le encantaban los carruseles». «Sí, recuerdo esa historia», sonrió Catherine. «Lávense las manos y siéntense a comer. Todo está listo». Se sentaron a la mesa y de repente John sintió una felicidad inmensa. A su lado estaban las 2 personas más importantes de su vida, su esposa, a quien amaba, y el hijo del que no había sabido nada durante tanto tiempo. Su hogar estaba lleno de calidez y armonía. Mañana, su madre vendría a tomar el té con ellos, y finalmente se había convertido en una verdadera abuela para Marcus. «¿En qué piensas?», preguntó Catherine al notar su mirada pensativa. «En las segundas oportunidades», respondió John. «Dicen que a veces el destino le da a una persona un segundo chance para corregir los errores del pasado. Creo que Marcus es mi segunda oportunidad. La oportunidad de ser un verdadero padre, un verdadero hombre que se hace responsable de su familia». «Y lo estás haciendo muy bien», sonrió Catherine, cubriendo su mano con la suya. «Todos lo estamos haciendo bien». «Juntos», asintió John. Cuando Marcus se fue a su habitación a hacer la tarea, John y Catherine se quedaron en la cocina tomando té. Afuera, las hojas amarillas caían suavemente y el sol se inclinaba hacia el horizonte. «¿Sabes en qué pienso a menudo?», dijo John, mirando por la ventana. «En lo que habría pasado si hubieras tomado otra decisión hace 7 años. Si no hubieras escuchado a tu madre, si no hubieras dejado a Sarah. Nuestra vida habría sido completamente diferente, y nunca nos habríamos encontrado», dijo Catherine en voz baja. «Sí», asintió John. «Me habría casado con Sarah, habría criado a Marcus desde su nacimiento. Tal vez habríamos tenido más hijos». «¿Te arrepientes?», preguntó Catherine con un ligero matiz de preocupación en su voz. John apretó su mano con firmeza. «No, amor. Solo me arrepiento de haberle causado dolor a Sarah, de haberme perdido los primeros años de vida de mi hijo. Pero no me arrepiento de haberte conocido, de que estemos juntos. Eres lo mejor que me ha pasado después de Marcus». Catherine sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Soy tan feliz, John. Nunca pensé que sería madre, y ahora tengo un hijo al que amo con todo mi corazón». «Tenemos un hijo», la corrigió John. «Nuestro hijo. Y somos una verdadera familia». En ese momento, Marcus asomó la cabeza por la puerta de la cocina. «Mamá, papá, ¿puedo salir al patio? Los chicos están jugando fútbol». «Por supuesto», asintió John. «Pero no te demores mucho, pronto anochecerá».
Lo sé, respondió el niño con seriedad. Volveré antes de las 6 y llevaré mi teléfono. Cuando la puerta se cerró tras él, John y Catherine se miraron y rieron. Nuestro niño está creciendo, dijo John. Ya es tan independiente. Sí, asintió Catherine. El tiempo pasa tan rápido. Se quedaron sentados en la cocina, tomados de la mano, escuchando cómo el viento removía las hojas caídas afuera. Por delante les esperaba toda una vida con sus alegrías y tristezas, con sus altibajos. Pero lo más importante era que ya no estaban solos. Tenían una familia real, fuerte y llena de amor. A veces, la vida da una segunda oportunidad. Solo hay que saber aprovecharla.